Buenos días, chiquillos. Hola, profe. Vamos a seguir viendo la materia. Acuérdense que estamos estudiando el reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental. Estábamos viendo el capítulo 3 específicamente, que dice lo siguiente. Tipos de proyectos o actividades. Los proyectos o actividades susceptibles de causar impacto en cualquiera de sus fases que deberán someterse al sistema de evaluación ambiental son los siguientes. Y empieza a enumerar todos los proyectos o tipos de proyectos que están en la ley, que están en la 19.300, que lo estudiamos antes, pero ahora cuantifican, o sea, te dicen desde dónde o desde qué cantidad o magnitud el proyecto tiene que sí o sí entrar al sistema de evaluación de impacto ambiental. Antes se hablaba de dimensiones industriales, nomás ahora se detalla para entender esa cantidad. Hemos avanzado harto, así que vamos a tratar de retomar donde quedamos. Vamos a partir de aquí de la letra J, dice oleoductos, gasoductos, ductos mineros u otros análogos. Se entenderá por ductos análogos aquellos conjuntos de canales o tuberías destinados al transporte de sustancias y o residuos que unen centros de producción, almacenamiento, tratamiento o disposición, con centros de similares características o con redes de distribución. Se exceptúan las redes de distribución y aquellos ductos destinados al transporte de sustancias y o residuos al interior de esta fábrica, ¿cierto? De dichos centros. Todo lo que esté adentro no, no entra al CIA. Obviamente cuando se generó originalmente esa empresa, si es que ya estaba la ley, tuvieron que hacer no solo una declaración, sino un estudio de impacto ambiental. Hablamos de las instalaciones fabriles, o sea, fábricas tales como metalúrgicas, químicas, textiles, productos de materiales para la construcción, eh, de equipos y productos metálicos y curtiembres de dimensiones industriales. Entonces se empieza a detallar cada uno de los aspectos para entender lo que es una dimensión industrial. Esto si no me equivoco, también lo vimos. Letra L dice agroindustrias, mataderos, planteles y establos de crianza, lechería y engorda de animales de dimensiones industriales. Se entenderá que estos proyectos o actividades son de dimensiones industriales cuando se trate de L1, agroindustrias donde se realizan labores u operaciones de limpieza, clasificación de productos según tamaño y calidad, tratamiento de deshidratación, congelamiento, empacamiento, transformación biológica, física o química de productos agrícolas y que tengan capacidad para generar una cantidad total de residuos igual o superior a 8 toneladas al día. Entonces, obviamente, estamos hablando de una fábrica importante. Si generan residuos por 8 toneladas al día o más, entran sí o sí al CIA. Y no necesariamente todos los días, dice en algún día de la fase de operación del proyecto, o agroindustrias que reúnan los requisitos señalados en los literales H2 y K1. L2 dice mataderos con capacidad para faenar animales en una tasa total final igual o superior a 500 toneladas mensuales. 500 toneladas de carne mensual, ¿cierto? Medidas como canales de animales faenados o mataderos que reúnen los requisitos señalados en los literales H2 y K1, según corresponda. L3 dice planteles y entablos de crianza, lechería y o engorda de animales, donde puedan ser mantenidos en confinamiento en patios de alimentación por más de un mes continuado, un número igual o superior. Estos son los típicos criaderos, por ejemplo, pollo, de pavo, cerdo, que existen, ¿ya?
por empresas como AgroSuper o empresas estas que tienen Super Cerdo y otras empresas por parecidas. L31 dice 300 unidades animales de ganado bovino, pero consideradas para carne, ¿ya? 300 unidades de ganado bovino de carne. Después dice L32, 200 unidades animal de ganado bovino, pero de leche, o sea, vacas que están ahí como productoras de leche. L33 dice 3.000 animales porcinos, o sea, cerdos, menores de 25 kilos. Cuando son menores de 25 kilos, pueden haber hasta 3.000, y desde 3.000 o más sí entra al CIA. O 750 animales porcinos mayores de 25 kilos. Obviamente esto tiene que ver con la cantidad de alimentación que hay que darle, ¿cierto? La cantidad de heces que ellos producen. No sé si uno se imaginará, ¿cierto?, que la cantidad de residuos que generan estos criaderos es enorme. El olor que sale, en Freirina tuvieron problemas justamente por una de estos criaderos de cerdo. La gente se quejó, ¿cierto?, por los malos olores, hasta que finalmente entiendo que la cerraron. L34 dice 2.500 unidades de animal ganado ovino o caprino, o sea, ovejas o cabras, 2.500 pueden haber. Desde 2.500 o más, sí o sí entra al servicio de impacto ambiental. L4, planteles y establos de crianza, engorda, postura y o reproducción de animales avícolas, o sea, aves, con capacidad para alojar diariamente una cantidad igual o superior a L41, 85.000 pollos o más, ¿cierto? 60.000 gallinas, 16.500 pavos, obviamente un pavo es mucho más grande, 16.500 pavos, o una cantidad equivalente en peso vivo igual o superior a 150 toneladas de otras aves. Quizás ustedes saben, pero aquí en Chile se crían avestruces para producir carne de avestruces, y también se crían faisanes y otras aves exóticas. Entonces, si tenemos un criadero que alberga 150 toneladas o más de estas aves, obviamente tienen que pasar por el CIA. L5, planteles y establos de crianza, lechería y o engorda de otros animales con capacidad para alojar diariamente una cantidad equivalente en peso vivo igual o superior a 50 toneladas. 50 toneladas. M, proyecto de desarrollo o explotación forestales en suelos frágiles. ¿Ya? Los suelos frágiles son los suelos que cuesta que se renueven, ya sea porque están en laderas de cerro y tienen poca cantidad de suelo útil para la vida vegetal, o porque están muy expuestos a la erosión. Entonces, en terrenos cubiertos de bosque nativo, dice, industria de celulosa, pasta de papel y papel, plantas astilladoras, elaboradoras de madera y aserraderos, todos de dimensiones industriales. Esto es lo que se conoce como silvicultura en general. Se entenderá por proyectos de desarrollo o explotación forestal aquellos que a través de cosecha final de plantaciones forestales ubicadas en suelos frágiles o corta de regeneración por tala rasa en bosques nativos, pretenden la obtención de productos maderables, o sea, donde puedo sacar madera del bosque, su extracción, transporte y depósito en los centros de acopio o de transformación, como asimismo la transformación de tales productos en el predio. Se entenderá que los proyectos señalados en los incisos anteriores son de dimensiones industriales cuando se cumple alguno de los puntos que vamos a leer ahora. M1. Proyecto de desarrollo o explotación forestal que abarquen una superficie única o continua de corta de cosecha final o corta de regeneración por tala rasa de más de 20 hectáreas anuales, Eso tratándose de las regiones más nortinas, o sea, entre Arica y Coquimbo. Es raro que hayan plantaciones en esa zona, de todas maneras.
Después dice de 200 hectáreas anuales, o sea, 10 veces más al año, en la región de Valparaíso y la región metropolitana. En la región de Valparaíso y la región metropolitana. Ya aumentó a 200 hectáreas al año. De 500 hectáreas anuales, tratándose de las regiones de el Libertador General Bernardo Higgins, la sexta región, hasta la región de Aysén, la 11ª región. Y después hace una salvedad y pasamos de 500 a 1000 hectáreas al año, perdón, de 500 a 1000 hectáreas al año, tratándose de las regiones de Magallanes y Antártica chilena, dice. Bueno, obviamente en la Antártica no se puede plantar nada. Es un chiste nombrar la Antártica. M11 dice, ¿cuándo? Todo esto. Y que se ejecuten en, también dice, y que se ejecuten en suelos frágiles. Ya M11 dice suelos frágiles, entendiéndose como tales, aquellos susceptibles de sufrir erosión severa debido a factores limitantes intrínsecos, ¿cierto? Tales como pendiente, textura, estructura, profundidad, drenaje, pedregosidad u otros, según las variables y los criterios de decisión señalados en el artículo 22 del Decreto Supremo 193 del año 98 del Ministerio de Agricultura, o ML2, terrenos cubiertos de bosque nativo también, que no son suelos frágiles, pero el bosque nativo se debe cuidar. Terrenos cubiertos de bosque nativo, entendiéndose por tales aquellos terrenos con presencia de bosque nativo, definido de acuerdo a la ley 20.283 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal. Antes uno podía cortar cualquier árbol, coigües de 500 años, lenga. Bueno, hoy en día, gracias a Dios, son protegidos, pero aún así, a veces hay permisos especiales para cortar bosque nativo. Se entenderá por superficie única o continua la cantidad total de hectáreas de bosques continuos en que se ejecute el proyecto de desarrollo o explotación forestal. M2. Plantas astilladoras cuyo consumo de madera como materia prima sea igual o superior a 30 metros cúbicos sólidos. Mucha madera, 30 metros cúbicos sólidos. Sin corteza por hora. O las plantas que reúnen los requisitos señalados en los literales H2 y K1, según corresponda. Ustedes después los pueden revisar. M3 dice aserraderos y plantas elaboradoras de madera, entendiéndose por estas últimas las plantas elaboradoras de paneles o de otros productos cuyo consumo de madera como materia prima sea igual o superior a 30 metros cúbicos sólidos sin corteza, por hora dice, por hora, es una enorme cantidad de madera. O los aserraderos y plantas que reúnan los requisitos señalados en los literales H2 o K1, según corresponda. M4 dice, toda industria de celulosa, pasta de papel y papel será considerada de dimensiones industriales. No sé si alguno ubica estas industrias de la celulosa Arauco, por ejemplo, u otras que hay, compañía de papel y cartón también. Son enormes plantas con mucha química para poder tratar la madera, y obviamente los efluentes y las emisiones que generan son bien contaminantes, ¿ya? Entonces, por eso dice, toda industria de celulosa, pasta de papel y papel será considerada de dimensiones industriales. Letra N dice, proyectos de explotación intensiva, cultivo y plantas procesadoras de recursos hidrobiológicos. Ya estamos hablando de todo lo que tenga que ver con vida marina. Se entenderá por proyectos de explotación intensiva aquellos que impliquen la utilización para cualquier propósito de recursos hidrobiológicos que se encuentren oficialmente declarados en alguna de las categorías de conservación, de conformidad a lo señalado en el artículo 37 de la ley, y cuya extracción se realice mediante la operación de barcos fábrica o factoría. Estos barcos que pescan por pesca de arrastre. Algunos barcos trabajan inmediatamente y transforman todo lo que pescan en harina de pescado, o se lleva todo a
una fábrica en tierra. Asimismo, se entenderá por proyectos de cultivo de recursos hidrobiológicos aquellas actividades de acuicultura, ya cuando se crían peces, ¿cierto? Organizadas por el hombre, que tienen por objeto engendrar, procrear, alimentar, cuidar y cebar recursos hidrobiológicos a través de sistemas de producción extensivos o intensivos que se desarrollen en aguas continentales, como por ejemplo los lagos en el sur de Chile, marítimas y estuarinas, que son los estuarines, son como pareció a los humedales, ¿ya? Estuarinas, o requieran de suministro de agua y que contemplen qué cosa, o requieran suministro de agua, dice, o sea, no necesariamente tienen que ser lagos o partes del mar, dice, o que requieran de suministro de agua y que contemplen qué cosa. N1, una producción anual igual o mayor a 500 toneladas, una producción anual igual o mayor a 500 toneladas, es anual, ¿ya? Y o superficie de cultivo igual o superior a 100.000 metros cuadrados. Puede que no produzcan 500 toneladas, pero puedan tener 100.000 metros cuadrados o más de cultivo tratándose de macroalgas. Estamos hablando de 10 hectáreas donde se están criando macroalgas. N2, una producción anual igual o mayor a 300 toneladas y o una superficie de cultivo igual o superior a 60.000 metros cuadrados, o sea, 6 hectáreas. ¿Tratándose de qué? De moluscos filtradores, ¿ya? Como por ejemplo el ostión o la ostra, ¿cierto? Que son moluscos filtradores. O una producción anual igual o superior de 40 toneladas tratándose de otras especies filtradoras. En general los bivalvos son los filtradores, ¿ya? Almejas, machas, a través de un sistema de producción extensivo, tratándose de otras especies, 40 toneladas a través de un sistema de producción extensivo, ¿ya? N3, una producción anual igual o superior a 35 toneladas tratándose de equinodermos, crustáceos y moluscos, no filtradores, peces y otras especies a través de un sistema de producción intensivo. Ya aquí, por ejemplo, tenemos que incluir necesariamente las acuícolas, ¿cierto?, que producen salmones, ¿ya? Producir salmones no es tan simple, hay que mantenerlos con antibióticos, con vacunas, contra virus, con el virus ISA provocó un gran daño y una gran pérdida de toda esta crianza de salmones que no son nativos de nuestra región, ¿cierto? A veces se producen escapes de estos peces, mortandad de estos peces. Estos antibióticos pasan a las aguas que tienen peces nativos. Estos peces al escaparse depredan grandemente, por ejemplo, los peces nativos más pequeños. Entonces es bien complejo el tema de crianza de peces. Voy a repetir el punto N3, dice una producción anual igual o superior a 35 toneladas tratándose de equinodermos, crustáceos y moluscos, o no filtradores, peces y otras especies a través de un sistema de producción intensivo. N4, una producción anual igual o superior a 15 toneladas, cuando el cultivo se realice en ríos navegables, en la zona no afecta a marea, ¿ya? O el cultivo de cualquier recurso hidrobiológico que se realice en ríos no navegables, o sea, estamos hablando de ríos que no tienen tanta agua, obviamente, o en lagos, cualquiera sea su producción anual. Cuando se hace en ríos no navegables o en lagos, cualquiera sea la producción anual, tiene que pasar entonces a un sistema de evaluación de impacto ambiental. N5, los proyectos, ¿cierto? Estamos hablando de proyectos. N5, una producción anual igual o superior a 8 toneladas tratándose de peces o de cultivo de microalgas y o juveniles. Los juveniles son los peces más pequeños. De otros recursos hidrobiológicos que requieran el suministro y o evaluación, perdón, que requieran agua en el fondo, que requieran el suministro y o evacuación de aguas de origen continental. Entonces,
cualquier proyecto de 8 toneladas o más, tratándose de peces o de cultivo de microalgas y juveniles, como les decía, los juveniles son los peces más pequeños, que todavía no crecen, de otros recursos hidrobiológicos que requieren el suministro y o evacuación de aguas de origen continental. Aguas de origen continental, por ejemplo, de ríos, marina también, o estuarina, cualquiera sea su producción anual, cuando se requiere de suministro y o evacuación de aguas, ya sea a aguas continentales o al mar, cualquiera sea su producción anual. Asimismo, se entenderá por plantas procesadoras de recursos hidrobiológicos las instalaciones fabriles cuyo objetivo sea la elaboración de productos mediante la transformación total o parcial de cualquier recurso hidrobiológico. Por ejemplo, las plantas procesadoras que generan y fabrican harina de pescado. Uno dice harina de pescado, pero ellos todo lo que pescan lo transforman en harina de pescado o sus partes, incluyendo las plantas de proceso a bordo de barcos, fábricas o factorías que utilicen como materia prima una cantidad igual o superior a 500 toneladas mensuales de biomasa. ¿Qué significa eso? Cualquier ser vivo que yo estoy pescando en el mes de máxima producción. Es decir, no necesariamente todos los meses tienen que producir 500 toneladas o más, sino que basta que en un mes del año produzcan 500 toneladas o más y ya entrarían al CIA, ya sea una planta procesadora en tierra o en algún barco, como dicen, barco fábrica, o las plantas que reúnan los requisitos señalados en los literales H2 o K1. En la letra ñ, obviamente, nuevamente entra la parte minera, ¿cierto? La industria minera dice producción, almacenamiento, transporte, disposición o reutilización habituales de sustancias tóxicas, explosivas, radioactivas. Entonces, disposición, transporte, almacenamiento o reutilización habitual de sustancias tóxicas, explosivas, radioactivas, cualquiera de estas, sean tóxicas, explosivas, radioactivas, inflamables, corrosivas. Dentro de las explosivas, obviamente, tenemos los explosivos que se utilizan en minería. Corrosivas, tenemos los ácidos, la soda cáustica, que también se utiliza en procesos mineros, o reactivas. Se entenderá que estos proyectos o actividades son habituales cuando se trate de Ñ1, producción, disposición o reutilización de sustancias tóxicas que se realice durante un semestre o más, ¿ya? Por ejemplo, cualquier fundición, hoy en día ellos tienen que procesar sus gases y tratar de retener los gases sulfurosos, como el ácido sulfídrico, y con eso ellos fabrican ácido sulfúrico. Como no lo pueden desechar a la atmósfera, generan ácido sulfúrico, fabrican ácido sulfúrico en las fundiciones. Y dice 10.000 kilogramos al día. Aparentemente se ve como que fuera mucho, pero no es tanto realmente. No es tanto en relación a estas tremendas fundiciones. En una cantidad igual o superior a 10.000 kilogramos diarios. Capacidad de almacenamiento de sustancias tóxicas en una cantidad igual. 10.000 kilogramos al día, por ejemplo, no es mucho para una planta de electroobtención, para una planta que tenga pilas de lixidación, o superior a 30.000 kilogramos, dice. Pueden ser 10.000 kilogramos al día o superior a 30.000 kilogramos de capacidad de almacenamiento. Se entenderá por sustancias tóxicas en general aquellas señaladas en la clase 6, división 6.1 de la norma chilena 382, oficial año 2004, o aquella que la reemplace. Los residuos se consideran sustancias tóxicas si se encuentran en alguna de las hipótesis de los artículos 12, 13 y 14 del Decreto Supremo 148 del año 2003 del Ministerio de Salud. En general yo les puedo decir que, por ejemplo, cualquier paño que haya limpiado una sustancia tóxica pasa a ser un residuo tóxico, ¿ya? O sea, no necesariamente tiene que tener la cantidad que uno crea. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el acerrín a veces que se tira al suelo para chupar los derrames. Eso pasa a ser inmediatamente una sustancia tóxica, ¿ya?
Por eso dice, o aquella que los residuos se consideran sustancias tóxicas si se encuentran en alguna de las hipótesis de los artículos 12, 13 y 14. Ya no están hablando de sustancias tóxicas, sino residuos de las sustancias tóxicas. Para efecto de su disposición o reutilización deberá estarse a lo dispuesto en la letra O9 de este artículo. Ñ2. Producción, disposición o reutilización de sustancias explosivas que se realice durante un semestre o más. Producción, disposición o reutilización de sustancias explosivas. Obviamente casi todas las grandes mineras entrarían en desde mediana minería para arriba entrarían en este punto, que se realice durante un semestre o más y con una periodicidad mensual o mayor en una cantidad igual o superior a 2.000 kilogramos diarios, 2.500 kilogramos al día, perdón, 2.500 kilogramos al día. Si pensamos en la mina El Teniente, que tiene varias minas gigantescas, en cada polvorazo más o menos se utilizan 800 kilos de explosivos, ¿ya? Entonces, ya 4 polvorazos estarían superando los 2.500 al día, y los polvorazos se generan no todos los días, ¿cierto? Pero bastante frecuente, cada 2 o 3 días, en todas estas minas grandes. Capacidad de almacenamiento de sustancias explosivas en una cantidad igual o superior, capacidad de almacenamiento, obviamente tengo que tener estos explosivos en la mina, capacidad de almacenamiento de sustancias explosivas en una cantidad igual o superior a 2.500 kilogramos. No es nada para lo que se utiliza en minas tan grandes como la mina El Teniente. Se entenderá por sustancias explosivas aquellas señaladas en la clase 1, división 1.1 de la norma chilena 382, oficial año 2004, o aquella que la reemplace, si que ha sido renovada. Ñ3. Producción, disposición o reutilización de sustancias inflamables que se realice durante un semestre o más y con una periodicidad mensual o mayor en una cantidad igual o superior a 80.000 kilogramos diarios. Capacidad de almacenamiento de sustancias inflamables. Obviamente las grandes mineras tienen petroleras, incluso en distintas unidades dentro de la misma mina. Por ejemplo, en la mina El Teniente hay varias petroleras al interior de la mina. Obviamente en Colón también. Capacidad de almacenamiento de sustancias inflamables en una cantidad igual o superior a 160.000 kilogramos. Se ve como que fuera mucho, pero piensen ustedes que cada litro pesa aproximadamente 1 kilogramo. Entonces estamos hablando de 160.000 litros o 160 metros cúbicos. Se entenderá por sustancias inflamables en general aquellas señaladas en la clase 2, división 2.1, 3 y 4 de la norma chilena 382. Oficial año 2004 o aquella que la reemplace. Los residuos se considerarán sustancias inflamables si se encuentran en la hipótesis del artículo 15 del Decreto Supremo 148 del 2003 del Ministerio de Salud o aquel que lo reemplace. Para efecto de su disposición o reutilización deberá estarse a lo dispuesto en la letra O9 de este artículo. Ñ4. Producción, disposición o reutilización de sustancias corrosivas o reactivas que se realice durante un semestre o más, ¿ya? Como por ejemplo el ácido sulfúrico, la soda cáustica. Dice producción, disposición de sustancias corrosivas o reactivas que se realice durante un semestre o más. Las fundiciones tienen esto, ¿cierto? Porque las fabrican ácido sulfúrico. Todas las minas donde hay lixiviación disponen, ¿cierto?, de mucho ácido sulfúrico y con una periodicidad mensual o mayor, dice, en una cantidad igual o superior a 120.000 kilogramos al día. Capacidad de almacenamiento de sustancias corrosivas o reactivas. Para poder usarlas tengo que almacenarlas. Capacidad de almacenamiento de sustancias corrosivas o reactivas en una cantidad igual o superior a 120.000 kilogramos. Tampoco es mucho, considerando una fundición o las grandes empresas mineras que tienen pilas de lixiviación. Se entenderá por sustancias corrosivas aquellas señaladas en la clase 8 de la norma chilena 382. Las sustancias corrosivas no necesariamente son ácidas,
Bueno, la mayoría uno las considera ácidas, pero también hay sustancias corrosivas alcalinas, ¿ya? Como la soda cáustica. Oficial del año 2004 esta ley, ¿cierto? O aquella que la reemplaza. Se entenderá por sustancias reactivas aquellas señaladas en la clase 5 de la norma chilena 382, oficial año 2004, o aquella que la reemplace. Los residuos se considerarán sustancias corrosivas o reactivas si se encuentran en las hipótesis de los artículos 17 o 16 del Decreto Supremo 148, ya que trata las sustancias en general tóxicas, este Decreto Supremo, del año 2003 del Ministerio de Salud, respectivamente, o aquel que lo reemplace. Recuerden ustedes que una vez que se decreta una ley, se entiende por sabía, independiente que usted nunca la haya leído. ¿Ya? Entonces, una vez que sale en el diario oficial, cualquier ley se entiende por sabía, sobre todo si usted está en la industria, en donde se utilizan elementos que están clasificados en una ley. Entonces, uno no puede decir yo no conocía la ley. Los residuos entonces se consideran sustancias corrosivas o reactivas si se encuentran en las hipótesis de los artículos 17 y 16 del Decreto Supremo 148 del 2003, o aquel que lo reemplace. Para efecto de su disposición o reutilización, deberá estarse a lo dispuesto en la letra O9 de este artículo. Ñ5. Transporte por medios terrestres de sustancias tóxicas, explosivas, inflamables, corrosivas o reactivas. Estas cosas se tienen que transportar. Una vez que yo genero ácido sulfúrico, debo llevarlo a donde me lo compren. Hoy este ácido sulfúrico yo lo tengo, se transporta, ¿cierto? Donde se tratan los óxidos de cobre, donde se utiliza soluciones ácidas, especialmente con ácido sulfúrico, para la lixiviación. Entonces, transporte por medios terrestres de sustancias tóxicas, explosivas, también explosivos, ¿cierto? Inflamables, corrosivas o reactivas que se realice durante un semestre o más. Todas estas empresas lo utilizan por lo menos por varios años, ¿cierto? En una cantidad igual o superior a 400 toneladas al día, ¿ya? Que se transporte. Entendiéndose por tales a las sustancias señaladas en las letras anteriores. Por ejemplo, para almacenar explosivos que utiliza la mina El Teniente, cuando los llevan, obviamente se transportan mucha cantidad de explosivos al día para mantener una cantidad equivalente, como decía la ley, de 2.500 kilogramos o más. Entonces, si bien parece que fuera mucho, no es mucho respecto a empresas mineras grandes. Ñ6. Producción, almacenamiento, disposición o reutilización de sustancias radioactivas en la forma de material sólido radioactivo, dispersable o las cápsulas no selladas de material radioactivo en cantidades superiores a los límites A2 del Decreto Supremo 12 del año 85 del Ministerio de Minería, o superiores a 5.000 A1 para materiales sólidos no dispersables o cápsulas señaladas que contengan material radioactivo y que se realice con una periodicidad mayor o igual que una vez a la semana y por un periodo mayor a 6 meses. Ñ7. Transporte por medios terrestres de sustancias radioactivas que, tratándose de transporte internacional, requieran de aprobación multilateral que se realice con una periodicidad mayor o igual que una vez a la semana y por un periodo mayor a 6 meses. Se entenderá por transporte por medios terrestres de sustancias radioactivas el transporte de forma de fuentes no selladas o fuentes selladas de material dispersable en cantidades superiores a los límites A2 del Decreto Supremo 12 del año 85 del Ministerio de Minería, o superiores a 5.000 A1 para el caso de fuentes selladas no dispersables y que se realice con una periodicidad mayor o igual que una vez a la semana y por un periodo mayor a 6 meses. Ya eso no nos toca a nosotros en general. Letra O dice proyectos de saneamiento ambiental, tales como sistemas de alcantarillado y agua potable, plantas de tratamiento de agua, donde se tratan las aguas servidas, o de residuos sólidos de origen domiciliario, por ejemplo, los rellenos sanitarios, emisarios submarinos, sistemas de tratamiento y disposición de residuos industriales, líquidos o sólidos.
Se entenderá por proyectos de saneamiento ambiental al conjunto de obras, servicios, técnicas, dispositivos o piezas que correspondan a o 1. Sistema de alcantarillado de aguas servidas, que atiendan a una población igual o mayor a 10.000 habitantes. O 2. Sistema de alcantarillado o evacuación de aguas lluvia, cuando se interconecten con redes de alcantarillado de aguas servidas que atienden a una población igual o mayor a 10.000 habitantes. O 3. Sistemas de agua potable que comprendan obras que capten y conduzcan agua potable desde el lugar de captación hasta su entrega en el inmueble del usuario, considerando los procesos intermedios y que atienden a una población igual o mayor a 10.000 habitantes. O 4. Plantas de tratamiento. Ojo que cuando dice 10.000 habitantes no significa 10.000 casas, ¿ya? Porque en una casa pueden vivir como promedio 3, 4 personas, ¿cierto? Entonces es menos, estamos hablando de quizás 3.000 casas solamente o 3.500 casas. O 4, plantas de tratamiento de aguas de origen domiciliario, plantas de tratamiento de aguas de origen domiciliario, ¿cierto? Las aguas grises y las aguas negras, que atiendan a una población igual o mayor a 2.500 habitantes. Aquí es mucho menos incluso. Entonces, plantas de tratamiento de aguas servidas, como por ejemplo la que está en La Farfana, allá en Maipú. O 5, plantas de tratamiento y o disposición de residuos sólidos de origen domiciliario, donde se deja la basura, ¿cierto? Rellenos sanitarios, estaciones de transferencia de basura y centros de acopio y clasificación que atiendan a una población igual o mayor a 5.000 habitantes. También de clasificación, hay veces que se separa la basura por cosas orgánicas y otras que se pueden reciclar. Entonces, si atienden una población igual o mayor a 5.000 habitantes, estas plantas sí o sí tienen que entrar por el sistema de evaluación de impacto ambiental. Emisarios submarinos son las tuberías que llevan eh, las aguas previamente tratadas, antes las tiraban nomás, las aguas servidas al mar, uno se podía estar bañando, a mí me pasó, playa en Caleta Barca una vez, estoy hablando de los años 80 más o menos, y estaba bañándome y me apareció un flotador cerca. O 6, emisarios submarinos. O 7, sistemas de tratamiento y o disposición de residuos industriales. Hoy en día los emisarios submarinos arrojan las aguas previamente tratadas y no las arrojan a 10 metros donde la gente se está bañando como antes, sino ahora las arrojan a 200 o 500 metros desde la playa. O 7, sistemas de tratamiento y o disposición de residuos industriales líquidos que cumplan al menos alguna de las siguientes condiciones. Hay empresas que tratan o están encargadas de disponer residuos industriales líquidos o riles, ¿ya? No pueden llegar y arrojarse al alcantarillado o al suelo, por ley hoy en día. O 7.1 dice contemplen dentro de las instalaciones lagunas de estabilización. O 7.2 que sus efluentes se usen para el riego, infiltración, aspersión y humectación de terrenos o caminos. O 7.3 que den servicio de tratamiento o residuos provenientes de terceros, ¿ya? Que den servicio de tratamiento o residuos provenientes de terceros. Hay gente que trata, por ejemplo, el aceite usado, lo reciben y lo tratan, ¿ya? Entonces ahí estaría el O73, que den servicio y tratamiento a residuos provenientes de terceros, traten afluentes, perdón, o traten efluentes con una carga contaminante media diaria igual o superior al equivalente a las aguas servidas de una población de 100 personas, ¿ya? O traten efluentes con una carga contaminante media diaria equivalente, ¿cierto?, a las aguas servidas de una población de 100 personas. No es mucho eso, ¿cierto? En uno o más de los parámetros señalados en la respectiva norma de descargas de residuos líquidos. Entonces, estas son empresas que tratan estos efluentes. 8. Sistema de tratamiento, disposición y o eliminación de residuos industriales sólidos con una capacidad mayor. Estamos hablando ahora de residuos industriales sólidos, o sea, RICES,
sistema de tratamiento, disposición y o eliminación de residuos industriales sólidos con una capacidad mayor a 110 toneladas. 110 toneladas al día, tampoco es mucha cantidad. De tratamiento, 110 toneladas al día, o 220 toneladas de disposición, o sea que tengan en un suelo, por ejemplo, o mantengan almacenadas 220 toneladas de RICES de disposición. O 9, sistema de tratamiento, disposición y o eliminación de residuos peligrosos con una capacidad de tratamiento mayor a 110 toneladas. Cuando se trata de residuos peligrosos, entonces, estamos hablando de sistemas de tratamiento, disposición o eliminación. El número acá clave son 110 toneladas al día, que no es mucho, no es casi nada. O 10, sistemas de tratamiento, disposición y o eliminación de residuos especiales provenientes de establecimientos de salud. Aquí estamos hablando de desechos orgánicos, ¿ya? Que contienen, qué sé yo, restos de piel, grasa, sangre, las agujas hipodérmicas, todo esto material de desecho orgánico que entregan los hospitales y las clínicas no se pueden llegar y botar a la basura, porque pueden provocar contagios importantes, enfermedades. Entonces, O10 dice sistemas de tratamiento, disposición y o eliminación de residuos especiales provenientes de establecimientos de salud, con capacidad mayor o igual a 250 kilogramos diarios, 250 kilogramos al día. O 11, reparación o recuperación de áreas que contengan contaminantes, reparación o recuperación de áreas que ya han sido contaminadas y quieran recuperarlas, que abarquen en conjunto una superficie igual o mayor a 10.000 metros cuadrados, o sea, 1 hectárea, salvo que se trate de medidas que formen parte de una propuesta de plan de reparación a que se refiere el artículo 43 de la ley orgánica de la Superintendencia de Medio Ambiente, cuyo texto fue fijado por el artículo 2 de la ley número 20.417, que es la 19.300, ¿cierto? Caso en el cual se aplicará lo dispuesto en dicha disposición y en su reglamento, que es este que estamos leyendo. Se entenderá por tratamiento las actividades en las que se vean modificadas las características químicas y o biológicas de las aguas o residuos. Se entenderá por tratamiento las actividades en las que se vean modificadas las características químicas o biológicas de las aguas o residuos. Quedan excluidas expresamente las actividades relacionadas con la selección, segregación y o manipulación de residuos sólidos que no contemplen reacciones químicas ni biológicas en sus procesos. Letra P dice, ejecución de obras, programas o actividades en parques nacionales. Cualquier obra, programa o actividad en parque nacional, reserva nacional, monumento natural, reservas de zonas vírgenes, santuarios de la naturaleza, parques marinos, reservas marinas o en cualquiera otra área colocada bajo protección oficial del Estado, ¿cierto? En los casos en que la legislación respectiva lo permita. Q. Aplicación masiva de productos químicos en áreas urbanas o zonas rurales próximas a centros poblados, cuando por ejemplo pasan estos aviones con pesticidas, ¿cierto? Para evitar que se propaguen plagas sobre plantaciones, qué sé yo, de vides o de árboles frutales. A eso se refiere la letra Q, aplicación masiva de productos químicos en áreas urbanas o zonas rurales próximas a centros poblados o próximas a cursos de agua, ¿cierto? O a cursos o masas de aguas que pueden ser afectadas. Se entenderá por aplicación masiva los planes y programas destinados a prevenir la aparición o brote de plagas o pestes, así como también aquellos planes y programas operacionales destinados a erradicar la presencia de plagas cuarentenarias, plagas cuarentenarias ante emergencias fitosanitarias o zoosanitarias. Fito, plagas, ¿cierto?, que tengan que ver con las plantas, y zoo, plagas que tengan que ver con la fauna, que se efectúan por vía aérea sobre una superficie igual o superior a
1000 hectáreas. Esto es mucho terreno. Asimismo, se entenderá que las aplicaciones en zonas rurales son próximas cuando se realicen a una distancia inferior a 5 kilómetros, próximas, por ejemplo, a población. 5 kilómetros, si están ocurriendo a menos de 5 kilómetros, obviamente, o hasta 5 kilómetros se va a considerar como que están cerca de los poblados, de centros poblados o cursos, también puede ser cursos de agua, ¿cierto? Que pueden verse afectadas, o masas de agua, si es que hay una laguna o un lago. R. Proyecto de desarrollo, cultivo o explotación en las áreas mineras, agrícolas, forestales e hidrobiológicas que utilicen organismos genéticamente modificados. Si están utilizando organismos genéticamente modificados en áreas mineras, agrícolas, forestales o hidrobiológicas con fines de producción y en áreas no confinadas, entra todo lo que viene a continuación. R1. Para efectos de este reglamento se entenderá que no tienen fines de producción aquellas actividades y proyectos que utilicen organismos genéticamente modificados con fines de investigación, entendiendo por tal aquella actividad orientada a la obtención de nuevos conocimientos, a generar cambios genéticos conducentes a la creación de nuevas variedades o híbridos no comerciales, o para dar solución a problemas o interrogantes de carácter científico o tecnológico. Esto es lo que se consideraría sin fines de producción, como dice la letra R. Acuérdense que ahí están hablando con fines de producción. Entonces esto es lo que queda excluido. R2. Se entenderá por áreas confinadas los locales, instalaciones, estructuras físicas o predios que cuenten con límites de aislamiento reproductivo o medidas de bioseguridad, sean físicas o biológicas, destinadas a evitar la liberación de organismos genéticamente modificados al medio ambiente, ¿ya? Para que no nos pase lo que le pasó a China, aparentemente, algunos dicen que ellos estaban trabajando, ¿cierto?, con estos virus y se les escaparon o se les fueron de las manos, no sé. Destinados a evitar la liberación de organismos genéticamente modificados al medio ambiente o limitar en forma efectiva su cruzamiento con especies sexualmente compatibles. El Ministerio Sectorial correspondiente, con acuerdo del Ministerio de Medio Ambiente, establecerá mediante resolución las medidas generales de bioseguridad que permitan la utilización de organismos genéticamente modificados en áreas confinadas, bajo los parámetros establecidos en el literal R2 precedente. Letra S dice cotos de caza, son los permisos para cazar, en virtud del artículo 10, de la ley 19.473, que sustituye el texto de la ley número 4061 sobre caza y el artículo 609 del Código Civil. Letra T. Obras que se concesionen para construir y explotar el subsuelo de los bienes nacionales de uso público. Obras que se concesionen para construir y explotar el subsuelo de los bienes nacionales de uso público. ¿Ya? En general estamos hablando de minería, en virtud del artículo 37 del decreto con fuerza de ley número 1 del 2006 del Ministerio del Interior, que fija el texto refundido de la ley 18.695 orgánica constitucional de municipalidades. Título 2. De la generación o presencia de efectos, características o circunstancias que dan origen a la necesidad de presentar un estudio de impacto ambiental. Repito, título 2, de la generación o presencia de efectos, características o circunstancias que dan origen a la necesidad de presentar un estudio de impacto ambiental. Eso es cuando se sabe que se va a producir un impacto por algún proceso o alguna acción de una empresa. Artículo 4, vía de evaluación. El titular de un proyecto o actividad que se someta al sistema de evaluación de impacto ambiental lo hará presentando una declaración de impacto ambiental, salvo que dicho proyecto o actividad genere o presente alguno de los efectos característicos o circunstancias contemplados en el artículo 11 de la ley, que ya la leímos, y en los artículos siguientes de este título, en cuyo caso deberá presentar un estudio de impacto ambiental.
¿Ya? Entonces, cuando se sabe que el proyecto o actividad va a generar o presentar algunos de los efectos característicos contemplados en el artículo 11 y en los artículos siguientes de este título, se tiene que presentar un estudio de impacto ambiental. El servicio podrá, de conformidad a lo señalado en el artículo 81, letra D, de la ley, uniformar los criterios o exigencias técnicas asociadas a los efectos característicos o circunstancias contempladas en el artículo 11 de la ley, los que deberán ser observados para los efectos del presente título. Artículo 5. Riesgo para la salud de la población. ¿Ya? Todo lo que significa un riesgo para la salud de la población, obviamente entra como estudio de impacto ambiental. El titular deberá presentar un estudio de impacto ambiental si su proyecto o actividad genera o presenta riesgo para la salud de la población. Riesgo para la salud de la población, debido a la cantidad y calidad de efluentes, emisiones o residuos, debido a la cantidad o calidad de los efluentes, emisiones o residuos. Puede incluir, cuando habla de emisiones, estamos hablando de gases que se arrojan, ¿cierto?, a la atmósfera, a objeto de evaluar si se genera o presenta el riesgo a que se refiere el inciso anterior. Se considerará la presencia de población en el área de influencia, ¿ya? La población que está dentro del área de influencia del proyecto, cuya salud puede verse afectada por dicho proyecto o por dicha empresa. Letra A. La superación de los valores de las concentraciones y periodos establecidos en las normas primarias de calidad ambiental. Entonces, todas las normas primarias de calidad ambiental, si se ven superados los valores máximos o mínimos vigentes, o el aumento o disminución significativo, según corresponda, de la concentración por sobre los límites establecidos en estas, entraría al 6A. Letra A dice la superación de los valores de las concentraciones y periodos establecidos en las normas primarias de calidad ambiental, las que tienen que ver con la población, vigentes, o el aumento o disminución significativo, según corresponda, de la concentración por sobre los límites establecidos en estas. A falta de tales normas, si es que no existen, se utilizarán como referencia las vigentes en los estados que se señalan en el artículo 11 del presente reglamento. Letra B. La superación de los valores de ruido establecidos en la normativa ambiental vigente. Se considera que de 85 decibeles para arriba es peligroso para las personas. A falta de tales normas se utilizarán como referencia las vigentes en los estados que se señalan en el artículo 11 del presente reglamento. Es lo que yo recuerdo, ya 85 decibeles, no sé si 85 o 80 para arriba. Letra C. La exposición a contaminantes debido al impacto de las emisiones y efluentes sobre los recursos naturales renovables, incluidos el suelo, agua y aire, en caso de que no sea posible evaluar el riesgo para la salud de la población de acuerdo a las letras anteriores. Entonces, la exposición a contaminantes debido al impacto de las emisiones y efluentes sobre los recursos renovables que están incluidos el suelo, el agua y el aire, en caso que no sea posible evaluar el riesgo para la salud de la población. Letra D. La exposición a contaminantes debido al impacto generado por el manejo de residuos sobre los recursos naturales renovables, incluidos el suelo, agua y aire. La exposición a contaminantes debido al impacto generado por el manejo de estos residuos. Las normas de emisión vigentes serán consideradas para efectos de predecir los impactos sobre los recursos naturales renovables, incluidos el suelo, agua y aire, de acuerdo a los límites establecidos en ella. A falta de tales normas, se utilizarán como referencia las vigentes en los estados que se señalan en el artículo 11 del presente reglamento. Para efectos de este artículo, la exposición deberá considerar la cantidad, composición, concentración, peligrosidad, frecuencia y duración de las emisiones y efluentes del producto o actividad, así como la cantidad, composición, concentración, peligrosidad, frecuencia, duración y lugar de manejo de los residuos. Asimismo, deberán considerarse los efectos que generen sobre la población la combinación y o interacción conocida de los contaminantes del proyecto o actividad. Es bien denso esta parte de la ley, la letra D, porque habla de exposición a
a estos gases o efluentes, o también habla de donde se manejan los residuos, que puedan ser peligrosos para la población. En caso que el proyecto de actividad genere o presente riesgo para la salud de los grupos humanos pertenecientes a los pueblos indígenas, se entenderá que el proyecto o actividad es susceptible de afectarlos, en los términos del artículo 8 del presente reglamento. Artículo 6, estamos hablando de todo lo que entraría por estudio de impacto ambiental, no solamente se limite a ser evaluado, porque podría ser evaluado como declaración. Aquí son los puntos que tienen que ver con los que van a estudio de impacto ambiental. Artículo 6. Efectos adversos significativos sobre los recursos naturales renovables. El titular deberá presentar un estudio de impacto ambiental si su proyecto o actividad genera o presenta efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, incluidos el suelo, agua y aire. Se entenderá que el proyecto o actividad genera un efecto adverso significativo sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, incluidos el suelo, agua y aire, si como consecuencia de la extracción de estos recursos, el emplazamiento de sus partes, obras o acciones o sus emisiones, efluentes o residuos, se afecta la permanencia del recurso, o sea, del suelo, del agua o del aire, asociada a su disponibilidad, utilización y aprovechamiento racional futuro. Se está pensando en el uso futuro, eso cuando hablamos de desarrollo sostenible. Se altera la capacidad de regeneración o renovación del recurso, por ejemplo, los suelos. Ya si estoy plantando muchos pinos en una zona en donde yo sé que el suelo es frágil y no se va a poder regenerar sin la ayuda del ser humano, por ejemplo, con enmiendas, entraría sí o sí por estudio, porque dice se altera la capacidad de regeneración o renovación del recurso, estamos pensando en el suelo, pero también puede ser las aguas o el aire, o bien se alteran las condiciones que se hacen posible la presencia y desarrollo de las especies y ecosistemas. Cualquier cosa que vaya a alterar alguna especie o el ecosistema, dice, o bien se alteran las condiciones que hacen posible la presencia y desarrollo de las especies. Si algo va a provocar que desaparezca una especie o se degrade el ecosistema, ya no pueda ser resiliente a lo que está haciendo el hombre, deberá ponerse especial énfasis en aquellos recursos propios del país que sean escasos, únicos o representativos, ¿ya? Como por ejemplo el hotspot, que es el bosque esclerófilo acá en la sexta, quinta y región metropolitana, ¿ya? Solo a modo de ejemplo. Ya chiquillos, por hoy día lo vamos a dejar hasta acá. Estamos en el artículo 6 y no hemos leído la letra A todavía. Gracias por tomar atención. Voy a subir esta ley al aula, ¿ya? El reglamento. Nos vemos. Chao, profe, Chao, que profe, que esté esté bien. bien. Gracias. Chao, profe.